Hola, buenas madrugadas, llegó nuestro tiempo. El espacio en blanco se abre hacia esos mundos de los misterios que aquí nos gustan y como siempre, eres bienvenido. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Y a propósito, ¿habéis visto la luna tan increíble y misteriosa que hay con Venus al lado? Si no lo habéis visto, echar un vistazo al cielo. Y el equipo esta noche formado por Paco Bermúdez y Mar Gasca en la parte técnica, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y David Cuevas e Iván Castro esta noche en la redacción. Y también mis saludos, Miguel Blanco, que os habla para todos nosotros. Un placer compartir y llenar este espacio en blanco que ahora comienza hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Y abrimos canales de comunicación con un premio especial esta noche. Tenemos 3 entradas dobles para asistir a ese congreso en el que vamos a estar la semana que viene, el congreso, dicen, de ufología, aunque bueno, es de otras cosas también, en Barcelona. Nuestro teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, el email, espacioenblanco@rtv.es, las redes sociales, queremos que os apuntéis y que participéis más con nosotros, en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, es la forma de entrar, y tenemos también un WhatsApp. Número de teléfono que controla nuestro compañero Ramón Álvarez desde Barcelona, y es el 633-44-8816. Ya sabéis, tenemos 3 entradas dobles para asistir a ese congreso y además para que podáis ver el programa Espacio en Blanco, que será un placer encontraros. Y hoy el programa llega con temas especiales y con muchos invitados aquí en el estudio. Hay buen avance de lo que os hemos preparado. Esta semana os invitamos, junto a un nuevo invitado de lujo, a descubrir secretos oscuros que llevaron al mundo a una guerra mundial devastadora. Eran tiempos de nazis y secretos oscuros, y muchas las preguntas que suscitaron. ¿Hizo un pacto Hitler con fuerzas espirituales ocultas? ¿Es cierto que los mítines de Hitler eran auténticos rituales, ya no solo de sugestión hipnótica, sino también de invocación de entes oscuros? ¿Qué fue el Ejército de los Muertos? A esas y otras muchas preguntas intentaremos responder en nuestro primer tiempo para comprender un periodo de nuestra historia. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes. Vamos a recordar de vez en cuando. La semana que viene el Espacio en Blanco está en Barcelona, Hotel Alimara, a partir de las 8, entrada gratuita para todos los que queráis venir a vernos. Y saludar a nuestro primer invitado, otra vez por culpa vuestra, José Luis Cardero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo muy cordial. ¿Eres consciente de que eres uno de los invitados favoritos de muchos de los oyentes del Espacio en Blanco? Por eso repites, has estado hace un mes más o menos. Sí, bueno, y yo no tengo otra cosa más que agradecerles, ¿no? Esta dedicación, a mí me gusta mucho lo que hago y entonces es una gran satisfacción que haya mucha gente también a la que le guste. Claro, se nota que te gusta lo que haces, porque sí. lo explicas con pasión y sí. además muy claramente. Déjame, eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, especialista en Antropología Social y Cultural, escritor. Tu última obra se llama Los dioses oscuros del nazismo, que hablamos un poco, y has escrito en algunas revistas, algunos reportajes sobre el tiempo de los nazis. Lo hemos tratado montones de veces, pero sí. ¿Por qué te gusta a ti ese tema? ¿Por qué te atrae? Bueno, es un tema que empezó hace muchos años.
cuando yo visité en la antigua República Democrática Alemana, visité, por una de estas casualidades que se dan en la vida, estos azares que se dan en la vida, visité las ruinas del búnker de Hitler, que estaban enterradas en lo que se llamaba la nueva Cancillería. Había sido destruida en los años 50 por los rusos, que utilizaron los mármoles para construir un gran memorial en Treptow, en el sudoeste de Berlín, donde enterraron a todos los muertos de sus combates y tal. Pero debajo de la antigua Cancillería todavía existía el búnker donde presuntamente Hitler y su mujer Eva Braun se suicidaron, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de visitarlo. Yo era relativamente joven en aquella época, tenía unos 20 años escasos, y me impresionó de tal manera que yo creo que desde ese momento nació en mí esa gran curiosidad por esa época histórica, ¿no? Hablas alemán, claro. Sí, lo hablo. Bueno, el alemán es una lucha en la que no siempre yo gano, ¿no? Pero de todas formas, sí, y sobre todo trato de leerlo. ¿No? Trato de leerlo. Y dime una cosa, adelantando quizá el tema. ¿Cómo dices tú? Hitler. Sí, ¿Hitler murió o se escapó del búnker y apareció en Argentina o en algunos otros lugares? Bueno, yo tengo el convencimiento personal de que Hitler, yo le digo Hitler, no murió en el búnker. No. Es un convencimiento personal que está, por supuesto, basado en ciertos conocimientos, en ciertas lecturas, en ciertas investigaciones, pero que, como todas estas cosas, no tienen una demostración palpable. Vale. Quizá luego a lo largo del programa nos Sí. idea. Este es nuestro invitado. Esta noche nos vamos a ese tiempo de la guerra con los nazis, con Hitler, y ya veréis qué cantidad de cosas vamos a descubrir tras esa introducción. Volvemos a un tiempo oscuro para tratar de desentrañar misterios de algunos de sus protagonistas. Esta noche, concretamente, de Hitler. ¿A qué se debió su espectacular ascensión al poder, la incomprensible atracción que ejercía sobre su pueblo? ¿Qué extraña fuerza animaba a aquel hombrecillo que estuvo a punto de cambiar el destino del mundo hace 75 años? ¿Estuvo poseído por un demonio, como creyó Pío XII al exorcizarle? ¿O era un médium capaz de incorporar al dios germano de la guerra y la posesión? ¿Utilizó artes mágicas para embelesar al pueblo alemán? ¿Cómo se transformó en el Mesías que éste esperaba? ¿Hubo poderes ocultos que guiaron su trayectoria? Son muchas las preguntas sobre este personaje luminoso. Nuestro invitado nos ayuda con las respuestas. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche en ese concurso que tenemos. Vamos al principio. ¿Cómo era? Porque hemos estado hablando a micrófono cerrado y la idea que tú tienes de Hitler es muy diferente a lo que nos han dado. A mí me contaban, personaje inculto, bastante tosco, bastante brutote, no destacaba por muchas cosas, pero parece ser que no era así. ¿Dónde vivió? ¿Qué infancia tuvo? ¿Cómo eran sus padres? Cuéntame un poco. Bueno, él nació en una población que se llamaba... ¿En Austria? En Austria, sí. Estaba justo en la frontera, en Braunau am Inn. Era una población que estaba justo en la antigua frontera entre Austria y Alemania, ¿no? El padre era funcionario de aduanas, quizás por eso estaba en ese lugar. Él estudió después, más tarde, una vez que ya se hizo mayor, estudió en Linz, que es una población ya más importante, que está un poquito más separada dentro de Austria. Pero efectivamente lo que tú comentabas antes es una cosa que a mí me interesa mucho destacar, no porque la destaque yo, o porque a mí se me ocurra, sino porque hay algunos historiadores importantes como Ian Kershaw, por ejemplo, que tiene una gran obra sobre Hitler en 2 tomos,
que yo siempre recomiendo, aunque es una lectura muy voluminosa, pero siempre la recomiendo porque ahí se ve claramente que Hitler, lejos de ser un personaje inculto, alborotador, borracho, un poco vagabundo, aparte de que alguna de estas cosas sí la pudiera tener en algún momento dado, era, por lo menos, una vez que pasó su juventud, y él tenía una cierta tranquilidad económica porque su madre le había dejado una herencia que venía de la familia, no demasiado grande, pero suficiente como para poder vivir, ¿no? Entonces él intentó entrar en la escuela de arte de Viena, no lo consiguió, intentó 2 veces ingresar. Él quería ser artista, arquitecto, pero trabajando en una escuela oficial. No pudo conseguirlo, pero eso no quita que él tuviese desde siempre, desde la edad muy temprana, desde que sus primeros años en Viena, una manía, por decirlo de alguna manera, de la lectura, de tal manera que él se leía un montón, no solamente revistas, como por ejemplo la famosa revista Ostara, que era una revista de las sociedades un poco misteriosas o paranormales de la época, sino libros de historia. A él le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho la arquitectura, pero la historia desde el punto de vista de la propia historia en sí, que es una asignatura o una ciencia no fácil de adquirir. Es decir, hay que leer muchos libros de historia para conocer la historia. Él leyó libros sobre la antigua civilización griega, leyó libros de filosofía, concretamente no solamente de Nietzsche, como se dice muchas veces, sino de filósofos alemanes importantes como el propio Hegel. Es decir, era un hombre de lectura y siempre lo fue, toda su vida lo fue. ¿En qué momento empieza a ir hacia ese lado luminoso, extraño? Perdón. Estuvo en una abadía, creo, y alguien le empezó a influir en la abadía esa, ¿no? Él estudió en la abadía de Lambach, que estaba cerca de su ciudad natal. El abad de este centro había estado en Tíbet, había estado en la India, había estado en China y se había traído pues la esvástica, que como sabéis es un signo que en la India y en China no solamente es de mal agüero, sino al contrario, de buen agüero. Es decir, la propia palabra esvástica es una palabra, me parece que de origen sánscrito, que quiere decir buena suerte, ¿no? Quiere decir buena fortuna. Entonces se la ponen a los niños recién nacidos en la frente, se la ponen con una pequeña masilla para que le quede grabada, para que los niños tengan felicidad y tengan una vida feliz. Es decir, que no es un signo en principio de mal agüero. Bueno, pues ese signo él lo vio cuando formaba parte del coro de la abadía. Él estudió en la abadía de Lambach durante su infancia. Y, lógicamente, yo no digo que se influyera de una manera particular o especial por eso, porque la esvástica era un símbolo que tenía todo el movimiento anterior a los nazis, todo el movimiento esotérico, todo el movimiento que se basaba en el espiritismo o en las doctrinas de Madame Blavatsky, que tuvieron mucha importancia en la Alemania de los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, muchas de estas sociedades o grupos, como por ejemplo la Thule Gesellschaft, la Sociedad Thule, o la Germanenorden, la Orden Germánica, tenían la esvástica como signo, ¿no? Entonces, yo pienso que la esvástica es un signo muy antiguo que no influyó especialmente en Hitler por el hecho de ser esvástica, sino que él la escogió para su movimiento precisamente por la tradición que efectivamente tenía, como que había sido escogido ya por sociedades de este tipo, ¿no? Al final del programa seguiremos hablando de la esvástica. Era un tipo con suerte, ¿no? Porque en la Primera Guerra Mundial era cabo, creo recordar, y unas extrañas voces le avisaron de que se cambiara de lugar y se salvó varias veces de morir. Sí, efectivamente, él estuvo en el frente belga, creo, de la Primera Guerra Mundial. Él era motorista, era un correo que llevaba las órdenes entre los distintos grupos de ejército, del ejército, en aquella época del ejército alemán. Entonces, efectivamente, se salvó de morir, según algunos cuentan, porque efectivamente cambió de lugar en el momento oportuno, ¿no?
En aquellos momentos ya sabéis cómo era la Primera Guerra Mundial, era una guerra fundamentalmente de trincheras, en donde se producían bombardeos de un ejército a otro, y entonces las bombas podían caer en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces él parece que se libró. Pero lo cierto es que hay una cosa que está clara. Él fue condecorado 2 veces con la Cruz de Hierro, que es la máxima condecoración del ejército alemán, y que solamente se concede por actos de valor auténticamente demostrados. Fue condecorado con la Cruz de Hierro de 2ª clase, la primera vez, por algo que hizo y que le premiaron, y al final con la Cruz de Hierro de 1ª clase, que él, como sabéis, cuando se ven en las fotografías, llevaba siempre en su uniforme, ¿no? Como un signo de que efectivamente pues no había sido un cobarde en la guerra, ¿no? Sí, o sea, que era un tipo encima valiente y reconocido. Sí, efectivamente. ¿Y en algún momento se hizo espía, o le hicieron espía? Sí, probablemente Hitler fue llamémoslo un espía, o un enviado o un miembro del servicio secreto militar alemán, que tenía como misión fundamentalmente observar los partidos políticos que había después de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó prácticamente inhabilitada. Es decir, los grandes partidos políticos, que eran el Partido Socialista Alemán y el Partido Comunista Alemán, persistían, pero muy desorganizados. Entonces empezaron a aparecer repúblicas soviéticas. Es decir, que... ¿Dentro de Alemania? Dentro de Alemania, por ejemplo, en la ciudad de Múnich o en Frankfurt, en el propio Berlín. Es decir, se establecieron repúblicas soviéticas gobernadas por marineros y soldados que querían proclamar una Unión Soviética como la propia Unión Soviética, que en aquellos momentos ya existía bajo, digamos, el dominio de Lenin, ¿no? Entonces, los militares estaban muy inquietos. Los militares y las fracciones de los partidos de derechas y los partidos, digamos, que representaban al capitalismo alemán, estaban muy preocupados por ese tipo de surgimientos y de brotes revolucionarios, y encargaron a personas como Hitler, al cual ascendieron a oficial de información desde cabo, para que vigilara a estas sociedades. Ya. Y ese era el caldo de cultivo que se estaba viviendo, una Alemania hundida, una moral bastante deprimida, una sociedad también, ¿no? Sí. Y eso es el momento en el que Hitler puede salir y convertirse en ese personaje, a nivel político me refiero en principio. Sí, no cabe duda. Bueno, allí uno de los partidos dominantes era el KPD, el Partido Comunista Alemán, que tenía pues, varios millones de militantes. Era un partido muy importante, más importante que el Partido Socialdemócrata Alemán. Pero el Partido Nacional Socialista Alemán, que nació desde un grupo pequeño, precisamente que fue encargado Hitler de vigilarlo, a partir de ahí él empezó a transformar ese pequeño grupo de gente, digamos, de derecha o más o menos de creencia en la Gran Alemania, todas estas viejas creencias que todavía persistían, empezó a transformarlo en un partido cada vez más importante. En 1923 hubo un golpe de Estado en Múnich, en el cual participó el partido de Hitler. Como consecuencia de esto hubo una carga de la policía, hubo 16 muertos dentro de los nazis, que fueron considerados como los mártires del movimiento, ¿no? Fueron enterrados posteriormente en Múnich en un panteón que hoy ya no existe, pero eran los mártires del movimiento. Es decir, que a partir de ahí empezó ya el Partido Nacional Socialista Alemán a crecer. Cada año se duplicaba, por decirlo de alguna manera, desde 1925-26 empezó a duplicarse el número de miembros del partido, hasta que en 1933, cuando Hitler ya fue nombrado canciller por el presidente Hindenburg, tenía más de 2 millones de afiliados. Vale, preguntas de los oyentes que están comenzando ya con el tema. ¿Qué hay de cierto sobre los comentarios del consumo de droga y la adicción de Hitler? ¿Era adicto a algún tipo de drogas o es una leyenda urbana? Yo creo que no. Vamos, en principio me da la impresión de que eso es una forma más de desmitificar a las personas que por alguna razón no nos son gratas, ¿no? A mí, desde luego, Hitler no es un personaje que me sea grato en absoluto, pero creo que hay que ponerlo en su punto de vista histórico justo, precisamente para saber con justicia qué es lo que pasó, ¿no? Vale, y sobre todo conocer el pasado para que no se vuelva a repetir en el futuro. 900-137-137 nuestro teléfono. Primeros datos de este personaje, hay más, ya veréis qué curiosos.
Futuro Abierto. La Unión Europea se ha propuesto luchar contra el calentamiento global y quiere elevar el uso de energías renovables hasta un 40% en el año 2030. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana, en Futuro Abierto, hablamos de la transición energética. Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Algunos investigadores afirman que Hitler tenía contactos con el más allá, incluso que podía estar poseído por fuerzas mágicas sobrehumanas. Escuchemos lo que nos dice el investigador David Parcerisa sobre el mayor secreto de Hitler. Cuando Hitler tenía 15 años, tras salir de una ópera de Wagner que versaba sobre el florecimiento y decadencia de un tributo romano, este salió muy inspirado de la representación e inició un acalorado discurso sobre el futuro de Alemania, proclamando que recibiría un mandato divino que la liberaría de su esclavitud. Kubizek atestiguó así cómo se manifestaba aquel joven de 15 años. Hitler se puso frente a mí, agarró mis manos y las apretó con fuerza. Las palabras no salían con facilidad de su boca, como de costumbre, sino que surgían roncas y ásperas. Era como si otro ser hablara desde su cuerpo y lo conmoviera tanto como me conmovía a mí. No era el caso de un orador arrebatado por sus propias palabras. Por el contrario, sentí que él mismo escuchaba atónito y emocionado lo que brotaba de su interior como una fuerza elemental. Estas eran palabras de su amigo August Kubizek. ¿Tenía contactos Hitler con el más allá? Esa es la pregunta que te hacemos. Después de ver esa obra, parece que se transforma y entra la primera posición. Sí, bueno, él sabéis que era muy aficionado a las óperas de Wagner. Él tenía una gran creencia, empezaba a tener ya desde muy pronto, empezó a desarrollar todo lo que es la teoría del nacionalsocialismo y tenía una gran creencia en el futuro de la gran Alemania. Yo creo que lo que hay que entender aquí son dos cosas. Primero, el poder que poco a poco iba consiguiendo Hitler sobre... perdón. Pero le ponemos un poquito de música. ¿Ya has bebido agüita? ¿Aquí es el caramelo? Sí. Vale, seguimos con un poquito de música todavía. Vale. Bueno, pues estaba diciendo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el dominio que efectivamente poco a poco fue adquiriendo Hitler sobre cuerpos especializados muy importantes, como por ejemplo el Alto Estado Mayor alemán. Es decir, que era un cuerpo de especialistas que no era fácilmente influenciable por un mentecato, digamos, por un aficionado del 3 al 4, ¿no? Y por otra parte, el poder que él iba teniendo sobre la población alemana a medida que se iba haciendo con ella en sus discursos. Hay una cosa muy importante, porque es que cuando Hitler hablaba, efectivamente él tenía como una especie de pose que él preparaba cuidadosamente, y su voz efectivamente podía cambiar de tono, podía cambiar de vocalidad, podía cambiar de frecuencia, podía hacerse más oscura, podía hacerse más clara, de tal manera que él era como una especie de transmisor de una fuerza que llegaba a aparecer en algún momento, incluso les llegaba a aparecer a gente como Joseph Goebbels o Albert Speer, es decir, que eran personajes formados. Llegaba a aparecer como si alguien hablara a través de él, ¿no? Uh-huh. Él efectivamente utilizaba este poder que él tenía de una manera perfectamente consciente, preparaba el escenario y lo utilizaba para influir. Hay una cosa que a mí me emociona mucho y que me llama mucho la atención, que es el llamamiento a los muertos. Hablas de ello, la bandera de sangre, ¿tiene algo que ver con ello? Sí, tiene algo que ver con eso. La bandera de la sangre
la Blutfahne, que se dice en alemán, era una bandera que se había, digamos, empapado con la sangre de los 16 muertos que se había producido en el golpe de Múnich en 1923. Entonces esa bandera siempre fue conservada en la Casa Parda, en la casa del partido de Múnich, fue conservada en una especie de santuario, y siempre que había un discurso de Hitler o siempre que había una conmemoración o algún tipo de acto, siempre el mismo individuo de las SS sacaba la bandera y acompañaba esa bandera contaminada o manchada con la sangre de los mártires, acompañaba al Führer, ¿no? A Hitler. Entonces, Hitler empezaba, cuando eran, por ejemplo, los días del partido en Nuremberg, en 1936, por ejemplo, empezaba siempre con ceremonias nocturnas iluminadas por antorchas, repitiendo esos viejos mitos de la Europa antigua, de la Europa prehistórica casi, de las procesiones de luz y de las figuras de luz que se formaban con las antorchas que bajaban de las montañas para combatir a las fuerzas malignas que había en el bosque, ¿no? Esa especie de contradicción entre el espacio abierto y el bosque que se simbolizaba con la luz de las antorchas. Eso lo utilizaba Hitler en sus reuniones, ¿no? Debía ser tremendo, ¿no?, ver esa imagen, ¿no? Bueno, pues tú imagínate una reunión de casi 1 millón de personas en la noche con millones o miles o cientos de miles de antorchas formando grandes esvásticas, formando procesiones de luces, y en un primer momento el Führer, Hitler, guardando 5 o 10 minutos de un silencio que se hacía estruendoso, auténticamente, en la noche, iluminada por aquellos fachos, aquellas antorchas, y que comenzaba llamando a los muertos del movimiento. Entonces toda la enorme multitud contestaba, cada vez que se nombraba a uno de ellos, contestaba presente. Es decir, de tal manera que los muertos se hacían presentes en el acto, ¿no? Debía ser tremendo. Otra pregunta que hace por ahí, ¿ese sería el ejército de los muertos que aparecía? ¿O eso era otro concepto? Bueno, es un concepto que efectivamente tiene ahí su poder. El ejército de los muertos, ya sabéis que es una creencia histórica, que, por ejemplo, de la que habla Walter Burkert, un gran e importante historiador, habla del ejército de los muertos como esas fuerzas oscuras que competían con el ejército de los vivos. Es decir, que todas las poblaciones que empezaban a formarse al borde de los bosques o en las faldas de las montañas hace miles de años, tenían esa competencia de las fuerzas oscuras, ¿no? De las fuerzas que venían del más allá. Pero hay que tener cuidado con una cosa que Hitler sabía y conocía perfectamente, que muchas de esas fuerzas oscuras de los muertos estaban formadas por miembros de sociedades secretas, de las Mannerbunde, que hacían su iniciación precisamente comportándose como muertos que volvían del más allá. Vamos a seguir hablando de eso de las sociedades secretas. Detrás de esa introducción nos damos más datos. Nuestro teléfono 900-137-137, Blanco Radio en las redes sociales. Apuntaros en Face y en Twitter y participar en ese concurso que tenemos esta noche. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hay más datos del supuesto interés de Hitler por las fuerzas ocultas. Kubizek fue testigo de cómo Hitler fue adentrándose en el mundo del ocultismo, leía libros sobre misticismo, mitología germánica, orientalismo e hipnosis. Hitler pronto labró una estrecha amistad con el doctor George Lanz von Liefels, un monje cisterciense, fundador en 1907 de la Orden de los Nuevos Templarios. A su vez, este personaje, también conocido como Adolf Lanz, publicaba una revista llamada Ostara, en la que hacía apología del misticismo racial y las teorías antisemitas. Adolf Lanz fomentaba el desmestizaje racial, una filosofía enfermiza que elevaba a la categoría de dioses a la raza aria pura, considerando que ésta era la raza elegida por Dios para erradicar el resto de razas inferiores como la negra, la india o la gitana. De joven estuviera influido por esta serie de filosofías, hizo todo el devenir de que se convirtiera en ese personaje tan poderoso. Pues es posible que sí, que efectivamente, en parte al menos, sí tuviera ese origen, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todas estas viejas creencias, en realidad eran creencias anteriores incluso al propio Hitler. En la Gran Alemania, venía probablemente desde el tiempo de Napoleón,
de cuando Napoleón unificó los centenares de principados que había en Alemania, los hizo, por decirlo así, una nación. Bueno, pues desde ahí venían unas nociones, unas ideas de la Gran Alemania que efectivamente Hitler recogió y unió con ese pensamiento, sobrenatural, ¿no? Con esas fuerzas oscuras que de alguna manera podían ayudar a conseguir ese objetivo de la Gran Alemania. También gente que estaba a su alrededor, como Himmler, estaba rodeado de personas que creían en todo ello, ¿no? Él se creía, Himmler, la reencarnación de el primer emperador de Alemania. Sí, efectivamente, Heinrich Himmler efectivamente fue el jefe de las SS, que eran las las tropas, digamos, especializadas. Empezaron primero siendo un grupo de gente que se dedicaba a proteger las reuniones del Partido Nacional Socialista de ataques externos, pero que poco a poco fueron evolucionando y el propio Himmler quiso convertirlo en una orden secreta, en una orden negra por su uniforme, que era un uniforme negro. Y el propio Hitler, cuando hablaba con testigos como, por ejemplo, en sus conversaciones de sobremesa, como Martin Bormann, o hablaba, por ejemplo, con Rausnig, en ese famoso libro Hitler me ha dicho, él decía: he fundado una orden que va a servir para que vuelva a la Tierra el hombre nuevo, o para que venga a la Tierra el hombre nuevo. Entonces, esto es muy importante porque efectivamente aquí nace toda una figura esotérica, completamente distinta a la que cualquier otro partido político podía intentar, ¿no? Hay un filósofo alemán, discípulo de Martin Heidegger, Lazar, que dice que el Partido Nacional Socialista Alemán fue la única fuerza política probablemente en el mundo que intentó sustituir a la humanidad actual cambiándola genéticamente. Es decir, que el proyecto era un proyecto de sustitución genética de la humanidad por una humanidad nueva. Un hombre nuevo. Era Hitler, se creía que era él mismo el hombre nuevo. En alguna parte he leído que un día se encontró con él y que le dio incluso miedo ese hombre nuevo. Sí, eso lo dice en sus conversaciones con Rausnig. Le dice, esto del hombre nuevo puede parecer una tontería, ¿no? Una manera de hablar, pero yo he visto al hombre nuevo y ante él he sentido miedo. Eso lo dice él exactamente con estas palabras, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, él tenía esa idea de sustituir a la humanidad por una humanidad nueva. Algunos de los jerarcas de los nazis lucharon contra la Iglesia Católica y se aprovecharon de algunos lugares, ¿no? Querían quitar toda los monumentos que tenían, o las estatuas que tenían los católicos, para cambiarlas por los dioses de la antigüedad. Hay una cosa que a mí me estremece un poco, ¿no? Es decir, en una de estas conversaciones de las que estamos hablando, que se pueden ver en los libros que hoy se pueden comprar perfectamente en cualquier librería, que son las conversaciones de sobremesa de Hitler recogidas por su secretario Martin Bormann, él dice, vamos a tener cuidado porque hay muchos alemanes que son católicos y muchos alemanes que son protestantes. Entonces, yo no quiero que ahora mismo, en este momento en que vamos a construir la Gran Alemania, en que estamos comprometidos en una guerra contra las fuerzas del mal, que decía él, ¿no? Se me distraiga ahora con estas cosas, con estos enfrentamientos. Ya les arreglaremos las cuentas a los católicos y a los protestantes cuando ganemos la guerra. Estas son unas palabras que a mí me estremecen, porque evidentemente son siempre unas palabras serias. Cuando alguien dice ya te arreglaré las cuentas, evidentemente tiene una intención... para ponerse a temblar. Tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Ajá. Pero si viene de Hitler, evidentemente hay que prestarle muchísima atención a eso. Ya les arreglaremos las cuentas. Es decir, ¿qué es lo que pretendía él? Pues probablemente sustituir esas fuerzas, digamos, del catolicismo y del protestantismo por las fuerzas de los dioses oscuros a los cuales él estaba invocando. Ya. ¿Se hacen con alguna iglesia, con alguna...? Sí, claro, por supuesto que sí. Ellos se hacen con la iglesia de la Stiftskirche, que es una iglesia abacial que hay en Alemania, la de Quedlinburg se llama concretamente, en donde estaba enterrado Enrique I el Pajarero, que le llamaban al parecer el pajarero porque, según se dice, se dedicaba a cazar pájaros con una red. Entonces a mí muchos oyentes me han preguntado, porque yo digo que posiblemente también se dedicaba a cazar espíritus, ¿no? Porque Vogel en alemán significa pájaro
espíritu se dice Seele, que es el alma. Evidentemente no es lo mismo un pájaro que un alma, ¿no? Pero hay muchísimas representaciones desde la más remota antigüedad, desde las cráteras griegas hasta casi hasta nuestros días, de representar el alma humana por pájaros, ¿no? Concretamente en la propia iglesia de Quedlinburg, en la cripta donde está enterrado Enrique I, el pajarero, esta representación, esta asociación del pájaro con el alma, se representa en los capiteles románicos que hay en la cripta, ¿no? Bueno, entonces Himmler se creía una reencarnación de este emperador. Enrique I fue probablemente el primer emperador alemán, por lo menos así lo consideraban los nazis. Fue el padre de Otón I, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano-Germánico, y estaba casado con Santa Matilda, que era una experta exorcizadora, es decir, arrojadora de demonios, ¿no? Y que, curiosamente, profetizó el día y la hora de la muerte de su marido. Es decir, que eran personajes un tanto curiosos. Ya. ¿Y los nazis se hacen con esa iglesia sí. para hacer sus rituales secretos? Sí, efectivamente. Lo primero que hacen es apoderarse de la iglesia, quitar todos los símbolos cristianos que había allí, cruces, cuadros, imágenes y tal. Lo único que no quitaron fueron los capiteles, todo eso, porque eso no lo quitaron, todavía se conserva. Pero digamos que vaciaron la iglesia de Quedlinburg de todo significado religioso, pusieron una gran bandera con las runas de la SS y con la esvástica nazi y quisieron trasladar, de hecho trasladaron y manipularon el cuerpo de Enrique I el pajarero, que estaba enterrado en la cripta, siempre con una guardia de honor de 2 guardias de las SS, permanentemente allí. Cuando llegaba Himmler, los guardias se iban, se quedaba Himmler solo delante de la tumba de Enrique el Pajarero y presuntamente entraba en comunicación con el espíritu de este emperador o de este rey alemán, ¿no? Pues bueno, esto es importante porque esa iglesia fue un centro de esoterismo nazi. Es decir, allí, cuando al final de la guerra se le devolvieron las llaves, por decirlo de alguna manera, a los representantes del cabildo o del abaciado de la iglesia de Quedlinburg, uno de los párrocos de la iglesia escribió un librito que se llama La iglesia, ¿cómo decirlo? Había estado llena de cosas... Llena de cosas extrañas, ¿no? La iglesia sometida, sometida a unas fuerzas que no eran las cristianas, ¿no? Yeah. Entonces, es importante esto porque, evidentemente, aquello fue un centro de culto nazi. Hay unos más que luego nos vas a contar. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Seguimos todavía dándoos algún dato más de este personaje. Esta noche, en Espacio en Blanco... Llegando ya a la noche tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Todo obviamente apagado. Yo voy con mi linternita. El pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro. Y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando, como si fuera una figura de un hombre sin pies. Hitler llega al poder y pronuncia un discurso con una extraña fuerza. Unser deutsches Volk siegt heil! Sieg heil! Sieg heil! Es spricht der Führer. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel El poder de Hitler, un poder tras el que se escondían tal vez pactos con dioses, con fuerzas oscuras. Nuestro invitado nos da respuestas. Ahora te pregunto sobre ello. Los oyentes te preguntan que qué sintiste cuando estuviste en las ruinas del búnker donde Hitler y Eva Braun teóricamente se suicidaron, y luego nos tienes que contar dónde crees que murieron. Bueno, yo creo que se escaparon del búnker. No sé a dónde irían.
Hay muchas leyendas, muchos rumores de que efectivamente escaparon de allí, se trasladaron a España, a partir de allí se fueron a Galicia, montaron en un submarino en Vigo. Hay que recordar que en Vigo había una gran embajada de la Alemania nazi, y el embajador nazi en Vigo pues probablemente tenía los medios para hacer este tipo de contactos, y probablemente se marcharon de allí, probablemente, yo creo que a América del Sur. Pero claro, son creencias mías basadas en montones de lecturas, no en pruebas que no las hay, no existen. Ya. Era así de tremendo hablando. Estaban los nazis y tenían un castillo donde parece ser que hacían extrañas cosas, ¿no? De ahí el contacto con esas fuerzas oscuras, que era algo generalizado en las creencias de Hitler y de la gente que estaba a su alrededor. Sí, efectivamente, en estas palabras que acabamos de oír hay una cosa que se dice, el Führer es Alemania y Alemania es el Führer. Es decir, que esa especie de simbiosis que se hacía entre Hitler y Alemania es una cosa que se mantuvo a lo largo de todo el dominio nazi, ¿no? Efectivamente, ellos requisaron también, de la forma que solían hacer ellos, al obispado de Paderborn, le requisaron el castillo de Bebelburg. En ese castillo Himmler pretendía fundar un enorme y gigantesco santuario, no solamente formado por el propio castillo, que es un castillo triangular. ¿Sigue existiendo todavía? Sí, sigue existiendo, sí, hay un museo en el castillo. La torre norte es precisamente la punta de la lanza, y en la torre norte, según se rumoreaba, Himmler quería construir una especie de receptáculo en donde se pudiera hacer funcionar lo que él llamaba el grial negro. Entonces hay una cosa que es muy importante en la estructura de esta torre, que quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía persiste. Es decir, primero hay una cripta en donde hay un hoyo con 12 sitiales. Hay como una especie de lugar en donde podría haber ardido una especie de fuego permanente, y donde se podía hacer la ceremonia de la circunambulación, que es una ceremonia que desde tiempos muy antiguos permitía abrir las puertas del más allá, o por lo menos estaba diseñado para eso. Justamente encima de ese hueco, de ese anillo formado por los 12 sitiales, existe una gran esvástica cuadrada que está en el techo de la cripta, y justamente encima de esa esvástica hay una sala, que es la sala de los Obergruppenführer, de los generales mayores de las SS, en donde existe el Sol Negro. El Sol Negro está formado por 12 runas, SIG, 12 runas SS, que formaban una especie de Sol Negro que era por decirlo así, el que iba a tomar el relevo de la esvástica. Es decir, cuando se ponía en contacto la esvástica con el Sol Negro, se formaba como una especie de turbillón de fuerza que, según las creencias que en aquellos momentos estaban invocando los participantes en esas ceremonias, podía llegar a formar ese grial negro que daría las fuerzas suficientes para formar la Gran Alemania. Ya. Todo ello con una parafernalia, una serie de símbolos, tremendo, ¿no? Efectivamente, porque cuando los aliados llegaron al castillo de Bebelsburg, se encontraron con unas bibliotecas enormes. Había una de las torres del sur de la fortaleza estaba destinada al Führer, a Hitler, la otra estaba destinada a Himmler, y la torre norte era la que, en la que proyectaban hacer el grial, ¿no? Ese famoso grial negro. De todas formas, allí encontraron cerca de 80.000 manuscritos de brujería que habían robado los nazis por toda Europa. Es decir, que todo eso estaba en la biblioteca de Bebelburg, junto con un montón de libros de ciencias ocultas y de este tipo de conocimientos, ¿no? Que estaban en la propia biblioteca. Gran parte de esa biblioteca, según cuentan algunos autores, fue recogida después de la guerra, bueno, yo más que recogida digo robada, pura y simplemente, y fue llevada a Estados Unidos. Muchos soldados americanos se llevaron centenares de libros, los libros se los llevaron por camiones, y algunos de ellos se cree que están en la Biblioteca del Congreso de Washington, junto con la biblioteca del propio Hitler, que está allí, en una sección especial, no visitable, pero sí está allí. Probablemente estos libros que había de ciencias ocultas y de todo este tipo de cosas fueran llevados también después de la guerra, pero nos indica que ese castillo de Bebelburg era una fortaleza destinada fundamentalmente a abrir las fuerzas a los dioses oscuros.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Has hablado de ese hombre nuevo, de los rituales del grial negro. ¿Quién era la gran madre nazi? Que esto es un concepto que no conocíamos. Bueno, esto es otra cosa muy, muy importante que muy poca gente conoce. En Bayreuth, es decir, en la ciudad sagrada, fundamentalmente por las óperas consagradas, más que sagrada, consagrada por las óperas de Wagner, a las que Hitler profesaba la mayor de sus admiraciones. Decía que Wagner era un dios, un auténtico dios, que estaba tratando de conectar con su música, con sus óperas, con su música maravillosa y grandiosa, conectar nuestro mundo con el otro mundo. Bueno, pues ahí en esa ciudad de Bayreuth había una casa que era como un templo griego, con una portada con 6 columnas, y era una estructura parecida a lo que podría ser, por ejemplo, el Partenón. Entonces había ahí un gran hall, en donde, al fondo del cual había una estatua de mármol blanco que representaba a la madre alemana, una madre alemana con 2 o 3 niños a su alrededor. Encima de la gran madre alemana, que era una estatua pues muy alta, muy grande, existía una gran esvástica que indicaba pues la naturaleza de esa figura, ¿no? Lo curioso del asunto es que eso se basaba en varias cosas, de las cuales probablemente no nos dé tiempo a hablar. Una es la teoría de las ruinas, que tanto Hitler como su arquitecto Speer... ¿Ruinas? Sí, teoría de las ruinas. Ellos querían construir edificios cuyas ruinas hablasen de la gloria de la civilización que construyó esos edificios. Lo mismo que el Partenón, hoy, las ruinas del Partenón, hoy hablan de la gloria de la Grecia de Pericles y la Grecia de Roma, de la Grecia de antigua, pues ellos querían que sus edificios, las ruinas de sus edificios, hablasen de la grandeza de esa gran Alemania, de ese gran Reich de los 1000 años que ellos pretendían construir. Y la Gran Madre era esa estatua que representaba, en su fundamento, representaba las viejísimas teorías de la Tierra Madre, las viejísimas teorías de la Gran Madre alemana, que era uno de los fundamentos, junto con la sangre y el suelo, de la gran patria que ellos querían construir. ¿No tiene nada que ver con la Virgen María? En principio no, aunque la Virgen, pues en realidad, digamos, los fundamentos de todas estas imágenes, de todas estas vírgenes y diosas antiguas, desde las diosas griegas hasta las diosas egipcias, tenían ese fundamento, ¿no? Representar la transformación de la madre tierra como una divinidad devoradora de cadáveres y paridora de nueva vida, en la diosa madre, que era una cosa, digamos, menos oscura, una cosa más aproximada a los seres humanos, que era, digamos, la madre de todas las diosas que hubo en la Grecia antigua y que Hitler cogió también para hacer esta diosa madre alemana. Ya. Me vuelven a preguntar que si eres capaz de, o si puedes volver a repetir un poco o explicar más profundamente, en 2 minutitos que nos quedan, te quedas un ratito en la segunda hora, sí. ¿Cómo era ese umbral del más allá? ¿Cómo eran esas ceremonias que no, o sea, que eran muy teatralizadas y todo estaba muy pensado, no había nada dejado al azar, ¿no? No, desde luego que no. Hay una película que se llama El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, que es una película que además está muy bien hecha, es una película que fue premiada por varias, no solamente por profesionales alemanes del cine, sino por profesionales extranjeros. Fue hecha por encargo de Hitler y, digamos, en ella se relatan las ceremonias de los días del partido de 1934, 36, no recuerdo exactamente la fecha, del partido en Nuremberg, ¿no? Entonces, ahí yo creo que viendo esa película se ve perfectamente toda esta forma de apertura del más allá. Hitler se mantenía en silencio en medio de la noche, como hemos dicho antes, rodeado de antorchas, puesto en un sitial. Y claro, cuando él estaba en silencio, el silencio sería abrumador. El silencio era, él estaba como 5 o 10 minutos en silencio, con el fondo lleno de esvásticas, todas las esvásticas rodeando, esvásticas que yo he dicho muchas veces que la esvástica, además de ser un signo nazi en aquellos momentos... Lo vamos a hablar después. Sí, era también un signo digamos, de pasar de un estadio de conciencia a otro, ¿no? Bueno, pues en esa situación él comenzaba su discurso. Y ese discurso, con esa voz que hemos oído, esa voz característica suya, ronca, pero que podía variar de tono muchas veces, y que variaba de hecho de tono muchas veces, construían esa apertura entre nuestro mundo y el otro. Uh-huh. Y aparecían las imágenes de las antorchas y ese ejército que se movía, debía ser tremendo, ¿no? Bueno, cualquiera puede ver en internet la película, se llama El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, se puede ver en internet, se puede descargar en internet, se puede ver perfectamente, y ahí se puede observar esto que estoy diciendo.
Última pregunta de esta parte. ¿Es cierto que la forma actual de Hitler fue consecuencia de los malos tratos permanentes que recibió por parte de su padre? Preguntan. Muy breve porque estamos a punto de marcharnos. Puede ser que sí, que efectivamente, por lo menos, él adoraba a su madre. De hecho, hasta en sus últimos momentos en el búnker en 1945, haya muerto allí o no, él tenía un retrato de su madre. De su madre. Él adoraba a su madre. Cuando se murió su madre, se murió de cáncer, además de una forma muy dolorosa y muy brutal. Él verdaderamente experimentó una gran transformación. Y efectivamente los malos tratos de su padre probablemente influyeran, claro, en él. Te hago otra preguntita que tengo tiempo. Dicen que si el Volkswagen Escarabajo, ese coche famoso que se vendieron 22 millones de unidades, que fue diseñado por Ferdinand Porsche por encargo de Hitler, ¿es cierto que fue un encargo divino que recibió Hitler para hacer un coche de eso? Pues, ¿o no tiene nada que ver? Pues sí, bueno, de hecho él dibujó. Hay un dibujo, en algunos libros se recoge, él dibujó, digamos, el esquema, que después Porsche ya lo hizo mejor, pero él dibujó lo que sería el esquema básico del escarabajo, de ese coche, lo dibujó él. Qué curioso. Hemos de hacer una pausa, llegarán las noticias a las 3, las 2 son las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay más temas esperando. David Cuevas nos llega con extrañas experiencias de vigilantes y Iván Castro, nuestro comandante, viene con otro capítulo aquí en directo de esos misterios en los cielos. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis llamarnos. Y el recuerdo, la semana que viene estamos en Barcelona y queremos estar con todos vosotros y además participar en ese concurso que tenemos. 3 entradas dobles para asistir a ese congreso el próximo fin de semana. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes. Esta noche, en Espacio en Blanco. Llegando ya la noche tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Todo obviamente apagado. Yo voy con mi linternita. El pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro. Y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando, como si fuera una figura de un hombre sin pies. Seguimos, segunda hora del misterio aquí en Radio Nacional, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El viaje hacia los enigmas de este planeta continúa. Nuestro teléfono de contacto 900-137-137 y los saludos a todos los que estáis ahí en Radio 1, Radio 5, ahora en directo, escuchando a través de la radio online en cualquier parte del mundo y descargándonos en el podcast. Y todavía tenemos algunos datos más de este primer tema que estamos tocando con nuestro primer invitado, José Luis Cardero. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Vayamos ahora a tratar de comprender algo más de los símbolos del nazismo, concretamente de la esvástica. En la mitología tibetana, la esvástica es el símbolo de Agni, el dios del sol, del fuego y de la creación. Y siempre, sea representada siguiendo la dirección de las agujas de un reloj o al contrario, sea curvada o recta, es el símbolo de la buena suerte. Para Madame Blavatsky, cada ciclo de la creación ha estado asociado a 7 etapas de la evolución humana, etapas que llama razas fundamentales. La raza que renace la primera y asciende desde las sombras hasta la luz del espíritu la llama Aria. En la enseñanza oculta de Madame Blavatsky, el signo de la raza aria es la esvástica. El mitin de Nuremberg de 1934 tiene como tema principal un concepto místico: el triunfo del futuro, rindiendo homenaje como un dogma fundamental a la creación nazi. La esvástica y los extraños ritos de Hitler. Conozcamos algo más de ellos. Ahí salía la esvástica, de la cual ya has dado unos cuantos datos, Madame Blavatsky también, y el símbolo de la esvástica, buena suerte, en su significado originario, ¿verdad? Sí, yo como René Guénon no parto de la base de que haya mucha diferencia entre que la esvástica gire a derecha o izquierda. O gire a izquierda. Es decir, en realidad
el tema del giro de la esvástica únicamente tiene un poco de sentido cuando se toma desde un punto de vista de representación de un turbillón, de un huracán, como lo toman, por ejemplo, en América, ¿no? En América la esvástica, más que representar al sol, representa a los huracanes, que son fenómenos ciertamente abundantes allí, ¿no? Elige la esvástica, pero tú dices que en algún sentido también la esvástica representa un cambio de conciencia. Y Hitler cogió ese símbolo porque quería hacer ese hombre nuevo, menos mal que no lo consiguió, ¿no? Bueno, en realidad, vamos a ver, por ejemplo, en muchos mosaicos romanos de las distintas escuelas de musivaria, de fabricación de mosaicos que había en el Imperio Romano, hay una cosa muy importante que incluso se puede ver hoy. Es decir, se ve, por ejemplo, una hilera de esvásticas siempre en los pasos entre habitaciones distintas. Es decir, pasos entre habitaciones. Entre habitaciones. Es decir, nosotros tenemos una habitación o un porche, ¿no? O una entrada, y tenemos una habitación más grande. Bueno, pues tenemos una hilera de esvásticas que es, por decirlo de alguna manera, la que nos permite pasar o la que simboliza nuestro paso entre una habitación y otra. Bueno, esto no representa más que un cambio de conciencia. Porque en realidad en muchos monumentos megalíticos en donde la esvástica aparece, en muchas pinturas rupestres, en monumentos, por ejemplo, como las famosas saunas que había en los castros celtas, la esvástica aparece. ¿Por qué? Pues porque en esas saunas se quemaba una madera que tenía un hongo cuya combustión daba un vapor narcoléptico. Es decir, era como si, por ejemplo, pasara lo mismo que en los misterios de Eleusis, que tú te tomabas un vaso con el cornezuelo de centeno, que es un neuroléptico también, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Bueno, pues ese cambio de conciencia era representado por muchos de los que estaban allí, no como una simple maniobra de sudadera de un recinto más o menos sanitario, sino de un recinto al que se iba a cambiar de conciencia. Pues eso está representado con esvásticas. Yeah. Y Hitler lo aprovechó y quiso conectar con esos poderes antiguos que habían desaparecido de los dioses oscuros por un lado y los dioses primigenios de su cultura. Sí, probablemente porque en el diseño de los escenarios nazis se ve claramente, ¿no? Es decir, esos escenarios cuando estaban amparados por la oscuridad, lo único que iluminaban las esvásticas eran las antorchas. Entonces hay que vincular ese significado antiquísimo de las procesiones de antorchas y de que las antorchas fueran haciendo ellas mismas esvásticas con ese rito que pretendía que la multitud que allí había cambiara de conciencia, cambiara de nivel o de estado de conciencia. Yeah. Y para terminar, hay quien dice que el Holocausto, para conseguir ese nuevo hombre había que acabar con unos cuantos, fue la gran ofrenda que hizo Hitler y toda su gente, con todos esos muertos, toda esa sangre derramada a esos dioses oscuros. ¿Qué piensas de ello? Bueno, pues evidentemente sí. Hay un plan general del Este que se ha descubierto hace poco, un documento de 100 páginas, hecho por un general que se llama Hans Meyer, que era general de las SS, en donde se detalla exactamente qué es lo que hay que hacer para convertir la Gran Alemania en un país, en una gran potencia de 600 millones de personas, 600 millones de personas en el año 2024, es decir, que tenían planes a largo plazo, y eliminar de ese conjunto de lo que se llamaba la comunidad popular, la Volksgemeinschaft, es decir, la comunidad popular alemana, eliminar de ahí todo lo que sobraba, es decir, gitanos, judíos, personas que no pertenecían, es decir, había como está detallado en ese mismo plan, unos 20 y tantos millones de personas a las cuales había que quitar del medio. Yeah. Entonces, eso fue el inicio de los campos de exterminio y probablemente fue el inicio del genocidio. Terminando, ¿crees que se puede repetir en la historia un capítulo como ese que hemos vivido con Hitler, como se vivió con Hitler? Espero que no. Yo creo que las circunstancias no son las mismas. La propia historia evoluciona de tal manera que pueden hacerse cosas peores. De hecho, en estos momentos se están haciendo cosas peores. O por lo menos tan malas como las que hizo Hitler, ¿no? Hay un continente de 600 millones de personas, un poco, no excesivamente lejos de nosotros, que es África, en donde las cosas que están ocurriendo son auténticamente inhumanas, ¿no?
Es decir, no es necesario un Hitler para que el ser humano muestre esa faceta oscura de inhumanidad que paradójicamente guarda dentro de sí, ¿no? Los dioses oscuros siguen con nosotros. Sí, desgraciadamente yo creo que sí. José Luis, ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, yo tengo una página en internet, en Facebook y en Twitter. Es decir, que son las páginas a través de las cuales se puede conectar conmigo. Es un placer estar contigo siempre. Aprendemos un montón de cosas y recomendamos este último libro, Los dioses oscuros del nazismo, las creencias mágicas ocultistas que inspiraron a los líderes del Tercer Reich, editado por Sidonia. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras volver aquí serás siempre bien recibido. Muchas gracias, para mí es un verdadero placer estar con vosotros. Gracias, igualmente, gracias. 3:14, 2:14, seguimos. Próxima cita del Espacio en Blanco, próximo fin de semana. En Barcelona podréis ver cómo hacemos un programa cara al público con motivo de un congreso que hay de OVNIs. Nos ponemos en contacto con Carmen Doménez, una de las responsables de prensa, para que nos dé las últimas informaciones. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Un placer estar contigo de nuevo. Igualmente, yo soy un poco cíclica, voy apareciendo, pero sí, estoy encantada. Vale, encargada un poco de contactar con la prensa para, dar noticias sobre este congreso, ¿verdad? Sí, estupendo. Sí. Segundo congreso que se hace acerca de los ovnis en Barcelona. La segunda edición, sí. Uh-huh. El primero se hizo en septiembre del año pasado en Montserrat. Fue una cosa como un poco más exclusiva, no exclusiva, pero la logística era muy complicada y fue una cosa reducida, pero fue fantástico también, uh-huh, por el lugar y también los ponentes. Y bueno, este año ya se ha decidido en Barcelona porque había mucha gente que reclamaba por el tema de los desplazamientos, entonces se ha elegido un hotel que además es muy simbólico, ¿no? Se llama Alimara, y yo no quiero hacer publicidad, pero lo importante de este nombre, que es curioso, quiere decir señales de humo desde una atalaya. ¿Qué me dices, ¿Eso significa Alimara? Alimara en árabe es esto. Así que estaremos haciendo señales de humo a las estrellas. A ver si... Desde una atalaya a las estrellas. Dime, aunque hemos hablado con Josep Guijarro algunas veces ya anunciando algunos de los personajes que vienen, ¿quién vamos a significar algunos de ellos? John de Sousa, ¿quién es este personaje? ¿Trabajó en la CIA o...? Sí, no, bueno, en el FBI es lo que dicen, ¿no? Su currículum, yo no sé exactamente, parece ser que sí, que es cierto. Él lleva muchísimos años pues siendo agente, dice, de FBI, y claro, pues consiguió, estando en un lugar privilegiado, pues mucha información. Ahora parece ser que ya no está ahí, pero se ha dedicado mucho a la investigación, sobre todo pues con lo que es también exopolítica, todo lo que es la relación de los políticos con el tema OVNI. Y bueno, creo que va a ser una conferencia muy interesante. Vale. Hay más gente importante que llega de diferentes partes del mundo. Jamie Price y algunos conocidos del programa como Sisto Pazwell, que ha estado con nosotros. Sí, Daniel Muñoz, que conocimos en México también, una persona que habla mucho de los ovnis. Matías Di Stéfano, ese niño que decían que era un niño... Índigo, ¿sí? ¿No? José Luis Camacho también lo tenemos por aquí. Camacho, otro divulgador, sí, del youtuber. Aquí tenemos a Stephen Bassett, que él fue junto con Webre, Alfred Webre, fueron los fundadores o creadores del concepto exopolítica. Y déjame que casi terminando, sí, Eric von Daniken, una de las personas responsables de que nos metiéramos muchos en estos temas hace un montón de años, llega a España, estará en Barcelona en ese congreso. Días, próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, el viernes 22, 23 y 24, o sea, vamos a celebrar el solsticio, ¿no? Sí. Que es una fecha muy señalada en todo el mundo para la gente sensible, ya sabemos. Y un aniversario del mundo de los ovnis que empezó también por esa fecha, con algunas sorpresas. El Espacio en Blanco estará haciendo el programa de 8, a partir de las 8, de 8 a 10 o de 8 a 11 de la noche, entrada gratuita para que vengáis, y los que quieran asistir al congreso, dime una página web.
The Ufology World Congress. Vamos a estar también haciendo el programa y como hemos anunciado tenemos 3 entradas dobles, es decir, para 6 personas, para que asistáis con nosotros a ver primero el congreso y toda la gente que quiera, entrada libre para ver el espacio en blanco. El contacto se acerca. Te veo allí, no tengo más tiempo, Carmen. Fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene en Barcelona. Igualmente a todo tu equipo y los oyentes. Nos vemos prontito, un abrazo. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un homenaje a todos ellos, ¿verdad? Efectivamente, todo el equipo de Espacio en Blanco, a algunos de nuestros más fieles oyentes. Y es que entre ellos se encuentran evidentemente los vigilantes de seguridad que se encuentran haciendo rondas a estas horas de la madrugada. Y posiblemente pues lo que más les interese escuchar es cómo otros compañeros suyos de viva voz se han encontrado con cosas, vamos a decir, difíciles de explicar. No es fácil que ellos cuenten las experiencias que yo tengo algunos compañeros o conocidos, incluso de esta propia casa, que han visto cosas, pero no te lo cuentan a un micrófono ni para atrás. No, es muy complicado. Yo también he conocido a varias personas que trabajando en este bendito oficio se han encontrado con cosas extrañas y consigues que te lo cuenten, pero off the record, como se dice, ¿no? En el argot periodístico. Te lo cuentan, pero fuera de micro. Y en este caso hemos conseguido que estas 3 personas, una de ellas identificada con nombre y apellido, las otras no, pero lo importante es que tenemos su testimonio directo y yo creo que va a sorprender a todos los que nos escuchen ahora en Espacio en Blanco. Cuidado, que vienen curvas. Y más que curvas, extraños testimonios de que hay algo más allá. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, Lara. Empezamos por Lara. ¿Por qué? Porque si hablamos de edificios con historia, posiblemente uno de los más laureados, si hiciéramos un top 5, seguro que en ese top 5 está la actual Casa de América, conocida por todos como ese misterioso antaño Palacio de Linares. ¿Todavía sigue habiendo cosas ahí? Pues eso parece. Porque, claro, nos hemos quedado muchas veces anclados en las informaciones que nos llegaban hace 15, 20 años, ¿no? Pero es muy difícil encontrar que alguien que trabaja ahí nos cuente lo que está pasando y lo haga ante nuestros micrófonos, ¿no? Lara trabaja allí en labores que no vamos a especificar y ella misma se ha topado precisamente con el misterio puro y duro. Vamos a escuchar ese primer testimonio. Me encontré un día de que al estar trabajando iba con mucha prisa y al intentar abrir una puerta que iba de una sala a otra, pues era incapaz de abrirla, estaba como encajada y me resultaba muy extraño porque acababa de pasar por esa puerta y estaba pues eso, medio cerrada, medio abierta, y al intentar abrirla del todo pues no podía y ya dije en voz alta, bueno, ¿me vas a dejar de trabajar? Y noté como me empujaba la puerta a mí y no había nadie al otro lado. Pues como si estuviese una persona en el otro lado y directamente te abre la puerta con un empujón, pero sin haber nadie al otro lado. No había nadie al otro lado. Qué curioso, ¿no? Lo es. ¿Puede tener una explicación? ¿Quién sabe? Ella desde luego no la tenía y es una persona que está acostumbrada pues a trabajar en un ambiente como este. Cuando preguntamos a Lara por más situaciones, ella nos confiesa que a ella personalmente no le han pasado más cosas, pero a otros compañeros sí. Y Miguel, ¿qué cosas? Vamos a seguir escuchando, bueno, pues precisamente lo que sucede en lo que respecta a ciertos espejos, ciertas figuras... En un baño, imágenes fotográficas mediante... No os lo perdáis porque esto es lo que está pasando a día de hoy. Este testimonio lo recogía hace algunos meses. Esto sigue pasando a día de hoy en la Casa América, antaño Palacio de Linares. Sí, hay varias historias, sobre todo en los baños de la segunda planta, de que se ven bastantes cosas porque es un baño en común para chicos y chicas. Entonces, según entras tienes un espejo a la izquierda y otro a la derecha. Entonces, si tú te miras en el espejo a la derecha donde tienen los lavabos, pues estás viendo el de atrás, el que digo a la izquierda. Entonces, se cuentan que compañeros de seguridad y otra gente de mantenimiento y demás cosas pues
típico compañero que te haces una foto con él y se han hecho fotos en ese baño y justo en el reflejo del espejo de atrás se ha visto una persona entre ellos. Pues eso, compañeros con los que trabajo, si no es todos los días, casi todos los días, son por ejemplo, una de las personas que salen en esa foto. Y además en ese baño siempre que entra, sobre todo las chicas, ya salen, pues dicen los compañeros que como si hubiesen visto a un fantasma. Ya sabes que aquí tenemos un baño también con niño que juega a la pelota. Luego nos acercamos si quieres. Cuando quieras. Vale, y lo grabamos. Vale. Todo lo que pase. Vale. ¿Qué más testimonio? Pues seguimos preguntando a Lara por más cuestiones. Ahí había la historia de Marqués y la Marquesa, ¿no? Y Raimunda y... Sí, claro, por cuestiones de tiempo no vamos a explicar toda la historia, pero evidentemente ahí hay una presunta historia de fantasmas, precisamente por una serie de hechos luctuosos que se han demostrado en la mayoría de las ocasiones que son leyenda urbana. Pero lo interesante no es quizá tanto esos hechos, sino la posible sugestión que pueden producir o no, porque desde luego el hecho de que tú veas una sombra en un lugar oscuro con una linterna es muy probable que sea fruto de la sugestión. Pero claro, cuando te encuentras a Marqués de torso para arriba subiendo las escaleras, la cosa se complica. Otras personas de seguridad cuentan que estando pues de turno tan normal, pues en su puesto, veían subir al Marqués en las escaleras y solamente veían el torso de arriba, o sea, de cintura para arriba, subir al Marqués y luego desaparecer. Así, pero es que lo cuentan con una naturalidad como que lo ven casi todos los días, entonces para ellos no es algo misterioso, ni algo raro, ni les da miedo. O sea, las personas que trabajan ahí es algo muy común y muy normal. Y yo, exceptuando lo del caso de la puerta, igual te acostumbras a la sensación de que hay más personas aunque no haya nadie y cosas así. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes. El Palacio de Linares, que todavía sigue teniendo misterios, la Casa de América en la actualidad. ¿Querías decir algo más de ella? Sí, nos contaba más cosas, y es que otro de los sucesos que se producen de forma habitual es que cuando algunos de los compañeros de seguridad de Lara están haciendo la ronda, de repente algunos cuentan cómo escuchan voces que gritan, y en ocasiones gritan sus propios nombres. Claro, ellos automáticamente lo primero que piensan es que se trata de un compañero que contacta con ellos, ¿no? A voces en esa planta, porque entre plantas es muy difícil, ¿no? Que se pueda escuchar con una nitidez importante el hecho de que tú escuches como detrás tuya suena una voz. Cuando salen resulta que no hay nadie. Y cuando le preguntan por igual que al compañero dónde está, dice, no, si yo estoy en la planta de abajo y tú estás en la tercera, ¿esto cómo puede ser? Pues eso nos preguntamos en Espacio en Blanco. ¿Y esto cómo puede ser? Y lanzamos a todos los vigilantes que están esta noche seguramente sintonizados con otros, que se han vivido alguna experiencia así. O no, eso sí no han apagado la radio ya, porque... Que nos lo cuenten. Déjame que pongamos un recuerdo. Tenemos que poner una cosa de esta casa y seguimos con algunas historias vigilantes. Adelante. Se llamaba Electro, pesaba 120 kilos y medía 2 metros. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Este fue el primer robot de la historia que se presentaba al público en 1939 en la Feria de Nueva York. Un recuerdo que esta semana nos hace hablar en el programa de la robótica. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los lunes a las 3 de la madrugada es hora de Radio Nacional de España. Bueno, seguimos, cambiamos de escenario, vamos a otro lugar, otro testigo. ¿Dónde vamos ahora? Qué fantástico es Kraftwerk, Perdona, que es que los escuchaba y no he podido resistirme. Pues ahora nos vamos a Sevilla. Vamos a viajar a Sevilla. En esta ocasión no vamos a citar el nombre de la persona porque así nos lo pedía. Nos daba, digamos que un segundo nombre y demás. Bueno, pues esta persona lo que nos cuenta es que él ha hecho durante muchos años trabajo como vigilante de seguridad. Y en uno de los lugares en los que estaba, porque a él le han pasado varias cosas, pero destacamos una concreta, sucedió en un instituto internacional en Sevilla donde se hacían una serie de másters, ¿no? Entonces, este lugar era un antiguo orfanato. Y esto es importante para entender o contextualizar lo que vamos a escuchar a continuación. Resulta que este lugar, este antiguo orfanato, tenía una parte restaurada y una parte que no estaba restaurada. Lo que acontece, pues pasa precisamente o principalmente en esa otra parte, ¿no? Bueno, pues cuando le preguntamos exactamente a nuestro protagonista
qué es exactamente lo que pasó o qué es con lo que se encontró, bueno, pues ahí nos ponen antecedentes de la siguiente manera. El primer día que fui, las limpiadoras que entraban a las 10 de la noche y salían a las 2 de la madrugada, ya de forma como una cosa normal, no tenían ningún pudor en decirlo. Me decían, ya verás cuando te vea a Sor Candela. Y yo he visto a Sor Candela con las limpiadoras al lado. Y estábamos por la parte de arriba, mirábamos al pasillo abajo y la veíamos pasar. Sor Candela, un espectro que aparecía allí en esa zona. Pues eso parece. Por ahí andan. Ostras. Dando golpes. Esto no ha sido Kraftwerk, pero bueno. Pues ahí está la historia previa de Sor Candela. Claro, aquí ya puede entrar un poco de debate de si puede ya o no generar una sugestión previa en el testigo. Pero claro, estamos hablando de personas que están acostumbrados a hacer rondas en lugares muy solitarios, tienen que estar preparados ante cualquier posible adversidad. Al fin y al cabo, su trabajo es precisamente el velar por la seguridad de los edificios que están guardando, ¿no? Con lo cual yo, bajo mi humilde punto de vista, puede ser o no compartido, creo que estas personas están quizá un poquito más preparadas que el común de los mortales para reaccionar ante algún hecho, digamos, de estas características. El caso es que lo interesante es que nuestro protagonista se encontró directamente con Sor Candela. Yo recuerdo que las 2 veces que la vi había como una ausencia de ruido. O sea, si por ejemplo se escuchaban pájaros fuera o una sirena de una ambulancia o tráfico, ¿no? Se podía escuchar algo de tráfico. Las veces que la hemos visto, como algo peculiar y que coincidía en los dos momentos, era de que no se oía nada. Y a lo mejor estaban ellas limpiando una sala de actos y yo salía a hacer la ronda, a lo mejor alguna de ellas venía detrás y en una de las ocasiones yo miré para abajo en el pasillo de los profesores, miré para abajo y yo la vi. Y la limpiadora que venía detrás también la vio. Es una monja, pero monja como de las antiguas, con la cofia esa, como se llame, amplia, una cosa hacía que iban a salir a volar y ya está. Pero aquella vez que yo la vi, no hubo más cosas raras que esa, ¿no? Alguien que no debería estar ahí. Y yo la vi, ¿no? Iba andando como si fuese hacia el patio, porque aquel edificio en forma de H tenía 2 patios interiores, y iba en dirección al patio. Una monja como antigua que caminaba por ahí, que fue vista por varios testigos. Bueno, pues ahí tenemos ese caso, ¿no? Cuando yo pregunto por más detalles sobre esta Sor Candela o sobre su reacción ante algo parecido, ¿no? Imaginemos, o sea, pongámonos un momento en la piel de estos señores que están haciendo la ronda en un lugar de estos y de repente se encuentra con una monja, con una cofia antigua. Claro, porque que te encuentres con un maleante o con una sombra que de tú saber qué es, pero con una monja antigua, sugestión previa, alucinación, ente fantasmagórico, bueno, eso que sean los oyentes los que saquen sus conclusiones pertinentes. Pero bueno, parece ser que la historia de Sor Candela continúa cuando le pregunto a nuestro protagonista más detalles sobre esta aparición. Y la vez siguiente que la vi, aquella vez sí tuve miedo porque me crucé con ella por un pasillo que no tenía más de 1,20 metros de ancho. Y me crucé, ella venía de frente y yo iba hacia ella. Y nos cruzamos. Y en aquella ocasión sí me asusté porque me miró a la cara. Cuando estaba a mi altura, giró la cabeza y me miró. Una mujer mayor, se ve que una mujer de unos piel blanca, no te puedo decir más nada, ¿no? Era una mujer mayor. Físicamente era como si hubiera perdido un punto de color, de intensidad. Todo más tenue. Imagínate encontrarte cara a cara y que encima esa figura te mire. Y que te mire, ostras, palabras mayores, ¿eh? ¿Hay más testimonios? Hay más testimonios. Tenemos un tercer testimonio que nos cuenta cosas que yo creo que son bastante interesantes. Aquí sí podemos ver su nombre y apellido. Ella es Celeste García. A mí me contaba su historia hace muy poquito, hace aproximadamente un mes, creo que no llega. Y me llamó mucho la atención porque en una reunión con unos compañeros algo comentó y dije, no, esto me lo tienes que contar para Espacio en Blanco.
y conseguí que lo hiciera. Ella nos cuenta o nos comenta que estuvo trabajando como vigilante de seguridad 17 años. Que esto es importante, que no estamos hablando de alguien que de forma ocasional coge un trabajo, digamos, corto de vigilante durante unos meses, no, 17 años. Con lo cual creo que Celeste estaba lo suficientemente curtida como para saber diferenciar si algo tiene o no una explicación, y de hecho ella se me declaraba como bastante escéptica al respecto. El caso es que lo más llamativo le pasa estando en una universidad empresarial regida por una famosa orden religiosa, aquí en Madrid, y era un edificio que tenía, digamos, dos partes. Aparte de un edificio colindante, el edificio como tal en el que estaba dividido en dos partes. Una parte, digamos, de anexo más modernista, y una parte matriz principal en la que hay un montón de figuras religiosas debido a la orden que regenta este lugar, ¿no? ¿Qué ocurría allí? ¿Es importante lo de las figuras religiosas? Lo es porque eso también genera cierto halo hasta cierto punto sugestivo. Cuando estás allí en esos lugares, cuando ves en ciertos pasillos pasan cosas, esas figuras religiosas. Pero bueno, vamos a entrar en harina, porque cuando le pregunto a Celeste qué es exactamente lo que genera ante ella esa incertidumbre de no saber dar una explicación ante eso que se le aparece, resulta que lo que ella ve es una sombra de las siguientes características. Llegando ya a la noche, una vez que tú tienes toda la instalación cerrada, tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Entonces llego a la primera planta, todo obviamente apagado, yo voy con mi linternita a la primera planta, que es la planta que a mí me daba más miedo. Más miedo porque además sí que es verdad que puedes condicionarte por toda la simbología religiosa que encuentras, pero sí que es verdad que yo me quedé muy paralizada porque voy avanzando por un pasillo donde a ambos lados tienes puertas de las aulas de los estudiantes, ¿vale? El pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro. Y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra, al fondo, o sea, estamos hablando de un pasillo que tiene como 30 metros, puede ser, de un extremo a otro, ¿no? Entonces yo estoy en un extremo y esa supuesta sombra, vamos a dejarlo en supuesta, está en el otro extremo del pasillo. Es difícil que se haga una sombra cuando todo está oscuro y cuando yo llevo mi linterna apuntando a mis pies para que a mí no se me vea el rostro por motivos de seguridad, para que yo vea, pero si hay alguien no me vea a mí. Y hay una sombra que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando. Qué curioso. ¿Cómo era la sombra? Seguramente se lo preguntaste, ¿no? Evidentemente. Tendría que decirte, no te adelantes, pero lo has hecho. Y precisamente nos responde Celeste al respecto de cómo era esa sombra. Pues esa sombra era como una figura muy delgada, y yo diría que es como si fuera una figura de un hombre sin pies. Porque era como si flotara. Como si fuera un humo negro, ¿vale? Por así decirlo, un humo negro que cobra una forma muy delgada, pero que no tiene pies. Es como si se deslizara, ¿vale? Y como a una distancia, pues como digamos que a unos 30 centímetros. Esa sombra se paraliza, se acerca un poquito más a mí y se disuelve. Pero en ningún momento veo ningún rostro ni los pies. Pero sí es una figura de algo muy delgado que yo achaco que es un hombre, pero es que esa sombra la vimos localizada en varias localizaciones de la instalación, ¿vale? O sea, la hemos visto en la primera planta, la hemos visto en la zona nueva y la hemos visto en el jardín paseándose. Y distintas personas. Los ensotanados, los espigados, un fenómeno que parece que se repite, que también ven nuestros vigilantes, ¿verdad? O los hombres sombra, que es algo de lo que hablaba Miguel Pedrero hace muy poquito, ¿no? Sí, señor. Es súper interesante escuchar este tipo de testimonios porque tenemos, digamos, que la vivencia absoluta, ¿no? José Luis Cardero podría hablar algo tenido sobre ese tema, pero bueno, por cuestiones de tiempo es una pena, ¿no? Pero ahí está el hecho de que no solamente esta sombra, sino que le pasan más sucesos en ese mismo lugar a Celeste, y le pasan acompañados, y esto es un dato muy interesante, porque esa sombra, como ella misma decía, no solamente la contempla ella, sino que son otros los testigos que o junto a ella o por separado la han contemplado también, lo cual yo creo que aumenta la verosimilitud de ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando le pregunto por más circunstancias extrañas, pues nos cuenta una que la verdad es que llama mucho la atención, porque, Miguel, quédate con estas 4 palabras: algo merodea por aquí. En otro de los eventos que pasó, otra cena de otro curso,
Estaba yo dando la vuelta para ya ir cerrando y que la gente se fuera yendo, y estaba en la parte nueva, es decir, en el anexo nuevo, y nos pareció, vamos, yo estaba hablando con Virtudes y nos pareció ver a alguien que entraba en un despacho. Digo, pues este es alguno de estos que se ha dejado una cazadora, el ordenador o lo que sea, ya saldrá. Pero fue como una décima de segundo, nos dimos la vuelta y allí no había nadie. Y dijimos, ¿y esto cómo puede ser posible? Y entonces fue Virtudes, la limpiadora que se encargaba de esa planta del anexo nuevo, la que me dijo, ¿has visto? Pues yo lo veo todas las noches. Digo, ¿pero qué es lo que ves tú todas las noches? Algo merodea por aquí. Esas fueron sus palabras textuales. Algo merodea por aquí. Qué curioso. Hay muchos sitios donde están los merodeadores. Sí, señor. Terminamos. Última parte del testimonio. Y qué lugar es pedir disculpas a todos los compañeros que estén de vigilantes de seguridad y a lo mejor no lo estén pasando bien escuchando estas cosas. Pero bueno, oye, ahí están los casos, ¿no? Y acabamos con más sucesos en ese mismo lugar. Otro día diferente. Y ahí, Miguel, con las ventanas, cuidado con las ventanas, sobre todo en épocas como estas en las que no hay especialmente mucho viento, sobre todo cuando se abren en patios interiores. Escuchamos. Una de las ocasiones estábamos cenando, mis chicas, cuando digo mis chicas eran mis compañeras de la limpieza, estábamos cenando y habíamos tenido un evento y salta una alarma. Yo bajo a la central de alarmas, silencio y veo, primero silencias y después rearmas cuando tú ya has visto la incidencia, ¿vale? Silencio y veo que es la zona de la capilla. Creo que la hora era las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche. Margarita, una de las limpiadoras, me dice, espérate que yo bajo contigo. Bajamos, no había nada en la capilla, anómalo, pero curiosamente las ventanas de la capilla se abrían y cerraban cuando es una capilla que no da a un exterior, o sea, que no hay un patio interior, no hay un patio exterior, y se abría y se cerraba la ventana. Nosotras entramos y la ventana hizo ras y se abrió y se volvió a cerrar. Y como pegó como 3 golpes, se volvió a cerrar y se quedó ya cerrada. Hay mucho más de lo que creemos al otro lado. Desde aquí un homenaje a esa gente que vigila y vela por nuestra seguridad, cuerpos de seguridad del Estado, vigilantes, esa gente que está por la noche. David, forma de contacto, no te dejo decir nada más porque nos vamos enseguida a volar. Lo único que permíteme 5 segundos para, por favor, si hay algún vigilante de seguridad que nos está escuchando y quiere compartir su experiencia, cualquier persona que haya tenido cualquier anomalía, que me escriba a David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, o en Twitter, @dcuevasc. ¿Te han gustado estos testimonios inéditos? Nunca han sonado, ¿eh? Son exclusivos aquí para... más. Muchas gracias. Fuerte abrazo, David. Abrazo, Miguel. Cuidado por la carretera. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en blanco. El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Iván Castro, buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. En directo y aquí en el programa. Normalmente estás en Málaga. En Málaga. Pero hoy estoy a bordo gracias a ti, o sea que hoy es al revés. Vienes de Alemania y estamos aquí en nuestro aeroplano, ¿cómo podríamos llamar a esto? Aeronave o como quieras. Vale, suena bien igual. Permiso para subir a bordo. ¿Mucha repercusión de tus misterios en los cielos? Pues sí, la verdad que sí. De hecho, cada vez me contactan más. Sobre todo me empieza a gustar que me llamen los comandantes. ¿Sí? Que son los que siempre nunca han querido hablar. Contar cosas, ¿verdad? Y ahora empiezan a hablar. ¿Y te cuentan cosas? A contar de todo. Y no hace falta irse a Estados Unidos ni al Triángulo de las Bermudas, ¿eh? Qué bien. En España tenemos muchos casos. Gracias también a ellos que escuchan y que cuentan esas cosas. Hoy el misterio que nos traes, el incidente Vela, ¿lo llamas? Exactamente, el incidente Vela. Nos vamos a volar ahora a 1979, 22 de septiembre del 79, y sucedió una cosa muy curiosa en los cielos del planeta, sobre todo en el espacio aéreo situado entre la Antártida y Sudáfrica. 2 destellos luminosos muy, muy potentes, y de repente algo pasó allí que a día de hoy todavía no se ha esclarecido. ¿De dónde sacas las informaciones, Iván?
Si te lo digo, Vale. dejamos de ser amigos. Vale, 2 destellos luminosos gigantes. Lo llamaron el incidente Vela, ¿no? Exactamente. Cuéntame. El incidente Vela, que sucedió en el 79, fue un hecho que destacó por ser 2 destellos luminosos que fueron provocados por lo que se supone que sería una explosión nuclear. ¿Qué me dices? Nosotros en el planeta tenemos un sistema de vigilancia que se llama el proyecto Vela. Es una serie de satélites que circundan la Tierra y se dividen en una serie de satélites de diferente tipo según lo que estudian. Hay 3 tipos de satélite. Está el Vela Uniform, que estudia las explosiones nucleares subterráneas, o sea, escudriña el planeta vigilando que no se hagan pruebas nucleares subterráneas o por lo menos que no sean desconocidas. El Vela Sierra, que se utiliza para vigilar explosiones nucleares que suceden en nuestra atmósfera, y luego está el Vela Hotel, que es un sistema de satélites que vigila las explosiones nucleares fuera, en el espacio. Lo tienen bastante controladito, ¿no? Cada vela que te he dicho yo posee 6 satélites. De hecho, bueno, incluso en el programa ya hemos hablado de satélites del Vaticano, etcétera, para que veas la cantidad de satélites que tenemos orbitando la Tierra y a los diferentes cometidos a los que se dedican. El responsable de este grupo de satélites o de este proyecto, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Lo desarrolló, este sistema, un organismo que se llama el DARPA, que es el Defense Advanced Research Projects Agency, que es la agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa de los Estados Unidos. Y estas 3 partes principales que tiene se diseñaron, estas 3 partes de satélite se diseñaron para funcionar tan solo 6 meses. Llevan funcionando más de 20 y pico años. ¿Y eso por qué? ¿Porque son efectivas? ¿Porque funcionan bien? Pues parece ser que lo que se hacía antes funcionaba mejor que lo que se hace ahora, entonces duraba más. Son una serie de satélites que están más o menos sobrevolando nuestro planeta alrededor de una altitud de entre 110.000 y 113.000 kilómetros de distancia desde el suelo. Tienen unos detectores de rayos X, tienen detectores de neutrones y de rayos gamma, con lo cual pueden percibir todo, incluso que sea casi de duración de 1 milisegundo. De ahí para arriba pueden detectar absolutamente todo. Lo curioso es que lo que sucedió ese 22 de septiembre del 79 no dejó ningún rastro de radioactividad. Con lo cual, si hubiera sido una prueba nuclear, habría rastro. Los gobiernos en su día no se pusieron de acuerdo. Estados Unidos decía que rastro 0 de radioactividad. Gobiernos como el de Australia había un índice anormal de radioactividad, etcétera. Pero sin embargo, no existe tampoco en el planeta ningún fenómeno natural, véase una tormenta o un fenómeno climático, etcétera, que produzca este tipo de destellos luminosos. ¿Y entonces qué pudo ser? Aquellos días se llegaron a registrar hasta 41 explosiones nucleares de pruebas de distintos países. ¿Tantos hacen sin que nos cuenten? Sin que nos cuenten, sí, exactamente. Sobre todo cuando los programas nucleares se estaban desarrollando con mucho auge, pues había un montón de pruebas nucleares. Pero esos días se llegaron a registrar hasta 41 explosiones. Sin embargo, estos 2 destellos que fueron súper anómalos y bastante extraños se dieron en las coordenadas 47 sur 40 este, que concretamente se sitúa en el mar entre Sudáfrica y la Antártida. Curiosamente también,
existía una serie de naves de la Armada sudafricana que en esos momentos estaba navegando por aquellas aguas. Se decía que podían haber sido ellos, los sudafricanos o los israelitas, que estuvieron haciendo algún tipo de prueba. Se repartieron la culpa a priori entre los dos. De hecho, se trató al principio como si fuera una prueba nuclear secreta de Israel y Sudáfrica. Sudáfrica comenzaba a iniciarse en la carrera nuclear, con su programa nuclear, etcétera. Hasta ese entonces era totalmente desconocido. Sin embargo, aquellos destellos que en concreto cazó o fotografió el satélite Vela 6911, que fue el protagonista de esta historia, hubo indicios que podría haber sido Israel, que podría haber sido Sudáfrica, etcétera. Sin embargo, poquito tiempo después, un ingeniero nuclear de Israel que se llamaba Mordechai Vanunu contó que en ese momento ya hacía 10 años que Israel estaba probando su programa nuclear cuando el mundo todavía no lo sabía. Cuántas cosas nos quedan por saber, ¿no? ¿Qué pudo ser entonces esas lucecitas que se veían? Se barajan dos posibilidades, sobre todo. ¿Extraterrestres? O un hecho nuclear, una prueba nuclear artificial por parte de algún país, o algo similar a lo que pasó en los bosques de Tunguska, en la antigua Unión Soviética, cuando se supone que algún objeto procedente del espacio, etcétera, no sabemos si un asteroide, si alguna nave artificial, etcétera, explotó pues sobre la vegetación, sobre la arboleda de Tunguska y arrasó pues un área bastante extensa. Esta posibilidad cada día ha perdido más peso y gana mucha probabilidad que haya sido una prueba nuclear secreta. Sin embargo, en febrero de 1994 hubo un exespía soviético que se llamaba Dieter Hedar, además era comandante de la base naval de Simonstown en Sudáfrica, y dijo y probó al mundo entero que habían sido 2 ensayos nucleares secretos de Sudáfrica y de Israel. Esa operación se llamaba Operación Fénix. ¿Y no me vas a decir de dónde sacas la información? Hay que estar bien relacionado. Déjala ahí. Misterios en los cielos. ¿Cuántas cosas nos ocultan? ¿Cuántas cosas ocurren alrededor nuestro que no sabemos, verdad? Sí, antes de despedirme hoy, solamente quería, pues... ha fallecido un compañero nuestro en antiincendios en Ibiza. Se ha rescatado el cuerpo del fondo del mar. Y Antonio Alfaro se llamaba, o sea que le mando pues mi pésame a todas las familias, compañeros. Y bueno, que nos cuide mucho desde el cielo. Del mundo, sí. Exactamente. ¿Forma de contacto contigo, Iván? Pues Iván cpmisterios@yahoo.es, a través del Twitter, @IvánCP25, o a través del Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. Gracias por haber venido en directo aquí al programa. Que los comandantes y bueno, todos los que están relacionados con ese mundo de los cielos te sigan contando cosas y que nos las traigas al espacio en blanco. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Aprovechando el tiempo al máximo esta noche con un montón de invitados que todavía siguen aquí con nosotros. Llega Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal las redes sociales? Pues las redes sociales estaban revueltas porque la posibilidad de venir a ver el programa la semana que viene en Barcelona pues también ha hecho que se animen muchos oyentes a participar. Y bueno, ya ha sido complicado hacer este sorteo entre Déjame que pongamos ese recuerdo, a ver si nos lo prepara nuestra compañera. La semana que viene estamos en Barcelona, en el Hotel Alimara. Escuchad. Te esperamos el próximo sábado, día 23 de junio, en el Hotel Alimara de Barcelona. De 8 a 10 de la noche, el misterio te espera. No faltes.
Y queremos veros a todos allí en ese hotel. Entrada gratuita a partir de las 8 de la noche más o menos, es cuando trataremos de iniciar el programa con invitados de lujo. Está Eric von Daniken y un montón de gente relacionada, dicen, con el mundo de los ovnis, más que con el mundo de los ovnis, con el mundo de los contactos. Por ahí estaremos. Están llegando, dice, ¿no? Sí, ¿Y tenemos que aclarar, de todas maneras, porque los oyentes tienen esta duda, que el programa lo grabaremos y se emitirá después en su hora. Es decir, el programa se emite de 2 a 4 de la madrugada, como todos los sábados, pero la grabación se hará alrededor de las 8 de la tarde del sábado 23 de junio en el Hotel Alimara, que está en el Carrer de Berruguete 126, en Barcelona. Entonces, tenemos ya los 3 ganadores. Hacía tiempo que no íbamos a Cataluña. Ahí vamos a encontrarnos con muchos de nuestros oyentes, según el EGM no hay, pero seguro que os damos un montón de abrazos allí en Barcelona. Y teníamos 3 entradas dobles que han sido para... Pues mira, han sido para Antonio Torres, Nuria Garbe y Iván García. Las entradas os las mandarán a vuestros correos electrónicos y podréis imprimirlas a partir de ahí y entregarlas allí en el Congreso. Y de todas formas también queríamos recordar hoy, precisamente, es un día especial porque se está celebrando en estos momentos una alerta OVNI en toda España y en concreto, Javier Lobato se puso en contacto con nosotros para recordarnos que allí en Gerena, en Sevilla, llevan ya 10 años convocando esta alerta OVNI y desde aquí pues saludar a nuestros compañeros que están allí esta noche, que además es una noche con una luna muy especial y un cielo muy, muy estrellado. Vale, esas entradas que estamos regalando hoy, que estamos ya sorteando, son para el Congreso para los 3 días, viernes, sábado y domingo, pero nos tienen que escribir los ganadores, que nos manden el correo a donde se les va a enviar esa entrada luego para que ellos la impriman, ¿no? Así es, mandarnos... Desde el teléfono hoy nos tienes que dar... El correo electrónico, tenéis que escribirnos a nuestro correo, al correo del programa espacioenblanco@rtve.es. Los 3 ganadores que recuerdo son Antonio Torres, Nuria Garbe e Iván García. Eso sí, en ese correo evidentemente estará vuestra dirección y la organización de este congreso os mandará la invitación, la imprimís y podéis ir a ver todo el congreso. Y tenemos también a los 5 ganadores de los libros. ¿También había libros hoy? Hoy también había libros. Vale. ¿Son claro los ganadores? yo quiero participar también en esos premios. Menos mal que José Luis Cardero me ha regalado su libro, que lo tengo aquí. Todavía está con otro, José Luis. Gracias, José Luis. Son Rafael Navarro de Madrid, María Pilar Zenón de Zaragoza, Nicolás Juan de Bilbao, Rogelio Vázquez de Sevilla y Marisa Peña de Palencia. Enhorabuena a todos vosotros. Vale, y seguir apuntando, no sé cómo hay que acertar al me gusta en nuestra página, en la de Twitter y en la de Facebook. Queremos ser cada día más, porque hay un montón de planes y queremos que estéis involucrados en todos ellos. Nos gusta hablar con vosotros, tener contacto, que formuléis vuestras preguntas a nuestros invitados. Hoy con José Luis Cardero pues han sido muchas las preguntas. No siempre da tiempo a responder a todas, a pasar todas las preguntas que nos hacéis porque son muchísimas. Pero agradeceros que cada vez os animáis, sois más activos y que os queremos aquí. Necesitamos ese contacto. Sabes que también, Miguel, no me quería ir hoy sin saludar a Juan Luis, que es un oyente que nos mandó un correo electrónico diciéndonos que precisamente este fin de semana se celebra también una feria, la 7ª Feria de Brujas, Mitos y Leyendas del Valle de Tena, que está en Sallén de Gállego, en la provincia de Huesca. Huesca. Eso es. Están ahora mismo allí celebrándolo. Las brujas reunidas. Así es. Vale, un saludo también para ti, Juan Luis. Saludos a todos ellos. Feliz semana, te veo prontito y en Barcelona. Nos vemos ya en Barcelona, en el Hotel Alimara, y a todos los que os animéis a ir hasta allá, no solamente a los que han tenido la suerte de ganar el premio, sino a todos los que vayáis, que por cierto tenéis que estar allí en torno a las 7:30, esto sí es importante, porque os abriremos las puertas, pero hasta que el aforo esté completo. Buena nit, te veo prontito. Hasta entonces. Y terminamos por hoy. Ahí está el recuerdo, el anuncio. La semana que viene en Barcelona os esperamos, Hotel Alimera, a partir más o menos de las 8 menos cuarto. Las gracias a José Luis Cardero, a Iván Castro, a David Cuevas, a todos nuestros invitados que han estado hoy aquí, a todos vosotros por llenar este espacio en blanco, también a nuestros técnicos, Margasca, que está ahora controlando nuestro mágico sonido. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos encontramos en el espacio en blanco la semana que viene en Cataluña. Nos vemos.